Minuto 122 con 43 segundos. La final más grande de todos los tiempos está a punto de expirar. El balón vuela, cruza la defensa y cae en los pies de Kolo Muani. En ese preciso milisegundo, el planeta entero contuvo la respiración. Millones de almas cerraron los ojos, esperando el golpe inevitable del destino. Pero entonces ocurrió el milagro. No fue una tajada de reflejos comunes, un acto de presencia absoluta, una pierna estirada al límite que desafió a la lógica y detuvo el tiempo. Emiliano Martínez no solo desvió un balón que iba directo a la red, en ese instante congeló la historia y cambió el rumbo del fútbol para siempre. Sin esa tapada, la tercera estrella no existiría. Pero, ¿cómo es posible que el arquero más determinante del siglo XXI haya pasado 10 años de su vida siendo un completo desconocido? Para muchos es un genio absoluto, el guardián inquebrantable de una generación dorada. Para otros es el villano perfecto, un provocador arrogante que rompió los códigos éticos del deporte y obligó a la FIFA a crear leyes exclusivas para frenar sus juegos mentales. El Dibu Martínez despierta pasiones extremas. ¿Lo amás con locura o lo odias con recelo? Pero es imposible ignorarlo. Detrás de los bailes irreverentes y las frases picantes que descolocan a los mejores pateadores del mundo, se esconde una mente fría y calculadora. Un competidor voraz que hackeó el aspecto psicológico del fútbol moderno. Sin embargo, su armadura de gigante imbatible no se forjó en las noches de gloria, sino en el frío exilio de los bancos de suplentes y las canchas de la tercera división inglesa. En este video no vamos a ver un simple resumen de sus atajadas más virales. Vamos a sumergirnos en la psicología profunda de un personaje único. Analizaremos en la pizarra táctica cómo sus habilidades técnicas revolucionaron el arco del Aston Villa y de la selección argentina. Y desglosaremos la guerra mental que transformó la tanda de penales en su tablero de ajedrez personal. Esta es la historia del hombre que aprendió a alimentarse de la hostilidad para volverse invencible. Soy Taro y hoy desarmamos el mito, la táctica y la mente de Emiliano Dibu Martínez. Año 2010. Un adolescente de apenas 17 años, nacido en Mar del Plata, armaba las valijas con una mezcla de ilusión y miedo. Dejaba Independiente sin haber debutado en primera división para cruzar el Atlántico. Su destino era el Arsenal de Inglaterra, un gigante de la Premier League. Parecía el comienzo de un cuento de hadas, pero el fútbol inglés no tiene piedad con los jóvenes, y mucho menos con los arqueros extranjeros. Lo que siguió no fue la gloria, sino el olvido. Durante una década completa, el nombre de Damián Emiliano Martínez quedó sepultado en los registros del fútbol de ascenso. 6 sesiones en 10 años. Oxford United en la tercera división, Sheffield de Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, el Getafe de España, donde apenas jugó, y el Reading. Pasar de entrenar en estadios de élite a jugar en canchas embarradas, bajo la lluvia incesante del invierno británico, frente a unos pocos miles de personas, lejos de su familia, lejos de su tierra, y con una etiqueta invisible pegada en la espalda, la de ser un eterno suplente.
Ser el segundo o tercer arquero es una de las profesiones más crueles del deporte. Entrenar al máximo cada día, sabiendo que el fin de semana tu único rol será mirar el partido desde una silla de plástico, congelándote de frío. El Dibu confesaría años después que estuvo a punto de rendirse. La frustración era tanta que su mente empezó a jugar en su contra, llevándolo a requerir la ayuda de un psicólogo deportivo para no abandonar el fútbol. Pero el destino, que a veces tarda, pero no olvida, tenía guardada una última carta, junio de 2020. En un fútbol silencioso por la pandemia, el arquero titular del Arsenal, Bernd Leno, sufre una grave lesión de rodilla. El técnico mira al banco. No hay más opciones. Es el momento. Tras 10 años de paciencia inquebrantable, las luces del escenario principal se encendían para Emiliano Martínez. No era solo una oportunidad. Era la última oportunidad de su vida. La lesión de Leno no fue un simple reemplazo, fue una revolución. En apenas unas semanas, Martínez demostró que no solo tenía el nivel para la Premier League, sino que poseía condiciones modernas que el Arsenal no podía ignorar. Su seguridad aérea y su juego de pies ayudaron a los Gunners a levantar la FA Cup. Pero el Dibu ya no quería ser el plan de emergencia de nadie. Exigió la titularidad. Y, al no tenerla garantizada, tomó una decisión madura: armar las valijas de nuevo, pero esta vez con rumbo al Aston Villa. Allí, bajo las órdenes de Unai Emery y en paralelo con su debut en la selección argentina de Lionel Scaloni, Emiliano Martínez se convertiría en la pieza angular de dos sistemas defensivos de vanguardia. Vayamos a la pizarra para entender la ciencia detrás de sus atajadas. El fútbol de hoy exige bloques defensivos altos, lo que deja mucho espacio a la espalda de los centrales. Observen la posición del Dibu. No es un arquero que vive bajo los tres palos. Actúa como un auténtico líbero. Su lectura de juego le permite anticipar pases largos y salir del área chica antes de que el delantero controle. Pero su verdadera obra de arte ocurre en los duelos individuales, los mano a mano. A diferencia de los arqueros de la vieja escuela que se tiran antes de tiempo, Martínez utiliza una técnica heredada del handball, el achique en cruz. Mantiene el cuerpo erguido hasta el último milisegundo, maximizando sus casi 2 metros de envergadura. Con sus brazos y piernas completamente extendidos, reduce el ángulo del tiro al rival a un porcentaje mínimo. El remate a Kolo Muani o sus intervenciones claves en la Premier League no fueron casualidad, fueron pura geometría aplicada al fútbol. Un penal no es solo un duelo entre una pelota y los reflejos de un arquero. Para Emiliano Martínez, la tanda de penales es un tablero de ajedrez donde el movimiento de piezas empieza mucho antes de que el árbitro toque el silbato. El Dibu entendió algo que pocos arqueros asimilan. La presión no es del que ataja, la presión asfixiante es del que patea. Copa América 2021, semifinales contra Colombia. Aquel ya legendario "mirá que te como, hermano", no fue un arrebato de locura, fue el inicio de un método. Hablarle al rival, invadir su espacio visual, retrasar la ejecución caminando de lado a lado, tirar la pelota lejos para obligar al pateador a desconectarse de su rutina. En el Mundial de 2026 miraremos atrás y recordaremos los penales contra Países Bajos y Francia como clases magistrales de manipulación mental. El Dibu le roba al rival lo único que necesita para meter un penal: la concentración.
El impacto de sus tácticas psicológicas fue tan devastador que sacudió los cimientos del fútbol institucional. No podían permitir que un arquero controlara el destino de una Copa del Mundo, desestabilizando a las estrellas globales. La respuesta de la IFAB fue inmediata: la creación de la llamada ley anti-Dibu. A partir de su implementación, los arqueros tienen estrictamente prohibido retrasar el penal, tocar los postes o la red y realizar cualquier distracción verbal o gestual hacia el pateador. El sistema intentó nivelar la balanza a la fuerza. Sin embargo, lo que los burócratas del fútbol no entendieron es que al prohibir el personaje, solo agigantaron el mito. Le pusieron reglas al hombre que, para ganar, demostró estar dispuesto a hackear el reglamento entero. Emiliano Martínez logró algo que parecía imposible en la era moderna. Hizo que los niños ya no solo quisieran ser delanteros para meter los goles. Ahora, miles de chicos en todo el planeta sueñan con ponerse los guantes para evitarlos. Rompió el molde del arquero silencioso y sumiso, devolviéndole al puesto una arrogancia sana, un magnetismo que no se veía desde las épocas de las grandes leyendas del siglo pasado. Se convirtió en el escudo humano de un país y en el socio perfecto de Lionel Messi. El Dibu es la representación pura del futbolista de la calle. Pasional, provocador, pero con un corazón gigante que no se achica ante ningún escenario. Dejó de ser solo un deportista para transformarse en un ídolo cultural inquebrantable. Hoy, consolidado como uno de los mejores arqueros del planeta y con el guante de oro en su vitrina, el gigante de Mar del Plata no se conforma. El ganador Las leyes cambiaron para Emiliano intentar Martínez. frenarlo. Los estadios europeos lo reciben con silbidos ensordecedores. Y el mundo lo mira de reojo, esperando que tropiece. Pero la hostilidad es su combustible. Con la mirada puesta fijamente en el Mundial 2026, el Dibu Martínez se prepara para liderar la defensa de la corona. Sabe perfectamente lo que costó salir de la sombra y no piensa dejar que nadie le arrebate el lugar que se ganó con sangre, sudor y 10 años de absoluto silencio. Podrán cambiar las reglas del juego, pero nunca podrán cambiar la mente de un hombre que aprendió a vencer al